en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con el politólogo Alejandro Animas Vargas, quien es profesor de esta institución. Vamos a hablar sobre un gran maestro de la ciencia política, pero que no se limitó a estudiar la politología moderna y a crear un método para la misma, sino que también puso en la agenda temas polémicos, alarmas que podían representar un riesgo para la estabilidad democrática y también para la capacidad cognitiva del ser humano. Maestro Vargas Animas, mucho gusto en tenerlo aquí y gracias por accedernos a esta conversación. Quisiera comenzar preguntando, con su experiencia como profesor en esta facultad, ¿de qué manera cree que se haya estudiado Sartori? ¿Si es a profundidad o solo es un autor que se conoce de manera superficial? Yo entré a la universidad a estudiar la licenciatura en el 89, noviembre del 89. Y pues, evidentemente uno de los primeros autores que uno va conociendo en la carrera de ciencia política es Sartori. En ese momento era muy importante Sartori porque él traía un concepto para el sistema político mexicano. En ese entonces se estudiaba mucho, se estudiaba realmente. ¿Por qué? Porque estábamos abocados a estudiar recordemos, era el PRI, el gran partido, acababa de pasar la elección de Salinas, y entonces decíamos, ¿qué sistema es el de nosotros? Salinas insistía que íbamos avanzando a la modernidad, pero pues ¿cuál era la modernidad si el ejemplo era la Unión Soviética en ese entonces, que era una apertura económica? Entonces, pues, sí, pero no hay una apertura política en México. Y Sartori nos daba un camino, decía, a ver, ustedes son un sistema político hegemónico, porque la discusión teórica en ese entonces era si éramos un autoritarismo, si éramos la democracia perfecta, concepto que tanto llamó la atención de Vargas Llosa, teníamos que si éramos un sistema bonapartista, pero me parece que lo que más nos enfocamos aquí en la facultad fue el estudio de Sartori y en su libro de partidos políticos del sistema hegemónico. Entonces, donde dice, bueno, si hay elecciones, pero no hay alternancia real, no hay posibilidad de alternancia. Sí hay mucha fachada de democracia, pero realmente no vamos a llegar a eso. A la democracia, tampoco somos una dictadura, no hay un poder permanente que se reproduzca a sí mismo, sin embargo, sí hay una alternancia dentro de las propias élites del partido, por lo cual es un concepto diferente, es un sistema hegemónico. Y entonces a partir de ahí se construyen los escenarios analíticos dentro de esta facultad. Entonces, en esos primeros años se estudiaba mucho por ese camino. Sí, de hecho, en esta facultad, que es la más antigua que ofrece la carrera de ciencia política como tal, han salido algunos de sus discípulos que han estudiado en universidades como Columbia o en Florencia, entre ellos María Marván y César Cancino. ¿Usted cree que haya sido bien aceptada por parte de la comunidad estudiantil? Sí, Sartori, como el propio César Cancino lo dice en el artículo de La muerte de la ciencia política, Sartori es una vaca sagrada de la ciencia política. Él está más allá de los autores contemporáneos. En ese sentido, pues es un clásico vivo. Entonces, sí, Sartori era junto con Norberto Bobbio, me parece que eran los dos pensadores básicos de los años 90 de esta facultad. Y varios profesores de aquí fueron alumnos de ambos, de uno, de otro o de ambos incluso. Entonces, ellos fueron los que nos dieron el parteaguas de la ciencia política aquí en México. Eran los autores, Bobbio más en tonos filosóficos, Sartori más en términos prácticos, que fueron dando pautas al que daban línea a la discusión en esta ciudad, en este país. Era, repito, la ciencia política de los partidos políticos. Luego, el propio pensamiento de Sartori en los 90 pues, se fue preocupando por la mecánica institucional y sacó otro libro muy famoso en la época que se llamó Ingeniería Constitucional Comparada. Entonces, a partir de ahí también se armaron muchas discusiones teóricas, siempre con referencias a Sartori. ¿Cuál es? ¿Cómo podemos tener la mejor ingeniería constitucional para que funcione la democracia? Ya habíamos pasado la discusión de los partidos políticos, ya lo habíamos entendido, estaba en transformación el país, pero luego lo que nos faltaba es el siguiente paso. Y Sartori mismo, en ese libro, si mal no recuerdo, nos
habla de, bueno, pues hay presidencialismo y hay parlamentarismo, cada uno tiene sus fallas. Entonces vamos buscando otra ingeniería constitucional, vamos comparando, que fue también un gran impulsor de la política comparada en la época, y nos fuimos a la ingeniería constitucional, donde nos habla del caso francés, que a lo mejor México está más cercano del caso francés, esta presidencia, con estos mecanismos donde hay presidente electo, pero también hay primer ministro, donde a veces la figura es el primer ministro por encima del presidente, a veces la toma el presidente, un mecanismo institucional con el cual pues, se puedan tener mejores resultados. Entonces, Sartori fue muy importante también, luego del partido, me parece que en su parte institucional, parte de la ingeniería constitucional comparada. Precisamente en ese libro, alrededor de 7 años después, porque se publica en el 94 en inglés, y en el 2001 se decide escribir un posfacio con algunos preceptos para México, porque decía, bueno, ya que están en el plano procedimental, en la cuestión electoral que se ha transitado, ahora necesitan un andamiaje constitucional que le brinde poder frente a un gobierno dividido al ejecutivo, porque entonces dice, tendría que haber un poder de veto parcial, tendría, por ejemplo, que darse la segunda vuelta electoral, o por ejemplo la profesionalización de la posible profesionalización de los diputados y senadores al poder reelegirse. Usted como politólogo, ¿cómo vería si son factibles las propuestas de Sartori para México? Evidentemente son factibles, no creo que factibles, incluso creo que son necesarias. Me parece que desde entonces ya Sartori, aparte ha venido varias veces a México a dar varias conferencias, he tenido la fortuna de escucharlo un par de veces, nos pone los puntos muy claros, ¿no? O sea, ¿por qué no funcionan los presidencialismos? ¿Por qué en México se atora? Pues por esta parte que ustedes mismos no han resuelto. Han querido pasar a la democracia, ya lo tenemos, pero ahora no han resuelto el problema de cómo darle vida a esta democracia. O sea, no tienen mecanismos institucionales para que los diferentes poderes trabajen entre sí de manera armónica. O sea, no lo saben, y no lo sabemos que seguimos sin saber cuál debe ser la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo no tiene claro hasta dónde puede llegar, porque el Legislativo quiere avanzar más de lo que le toca a un poder legislativo, y Sartori queriendo ser ejecutivo. Entonces, esos problemas ya los preveía Sartori. Entonces, de manera muy clara, y basado, repito, en esta historia de la ingeniería constitucional comparada, pues a partir de ahí dio algunas líneas generales que también tuvieron mucho auge, tuvieron su discusión en su momento, pero pues que se fueron perdiendo por el día a día, ¿no? Lamentablemente el pensamiento político, el pensamiento politológico, pues se va perdiendo ante las acciones de la política diaria. Entonces, ahí nos vamos. ¿Usted qué opina de aquellos profesores, porque me han tocado en la facultad y he escuchado en algunas otras instituciones a las que he podido asistir o en conferencias, cuando dicen, bueno, es que sí, Sartori marcó un hito en la ciencia política, pero ya es tiempo de pasar a lo siguiente, hay que dejar de leer a Sartori y no, vamos hacia lo que esté en la vanguardia hoy en día? Mira, tristemente, sí debo de ver que conforme fueron pasando los años, fuimos perdiendo varios de los autores que eran clásicos. Sartori, Dahl, el propio Bobbio, que ya mencioné, y así varios fuimos perdiendo, ¿no? Tanto autores de Estados Unidos como incluso Pulanzas, ¿no? Con la escuela de Frankfurt, todo ese pensamiento lo fuimos perdiendo. ¿Por qué? Por yo creo que una mala visión. Me parece que la carrera tiene la parte histórica, las bases, y la parte contemporánea. Cuando luego yo le pregunto, como recordarás, la materia que yo doy es tendencias actuales de la ciencia política, y cuando luego les pregunto si ya leyeron a Sartori, si leyeron a Mosca, no los conocen. Entonces no puede ser que digan, me parece que eso es un error el querer actualizar cuando tu materia no es actual. Si tu materia es la clásica, la base de la ciencia política, pues tienes que partir por los clásicos. Es como si yo cuando doy filosofía 1, en vez de darles a Platón o a Aristóteles, les doy algo más contemporáneo. Pues no, entonces se van a quedar sin tener esa base. Me parece que ahí es donde nos perdemos. Donde mis colegas, en aras de estar al día, pierden el espacio donde deben de estar. No les han dado las bases clásicas a los alumnos. Entonces, pues sí, empezamos a perder estos estudios. ¿Por qué? Porque ya son demasiado viejos. Nos dicen,
pues bueno, pero el sistema hegemónico en México, pues ya no les dice nada a los chavos. ¿Por qué? Porque ya es un sistema que no ve contemporáneo. Nos falta trabajar esa parte histórica. Decirles, a ver, para que entiendan cómo estamos hoy, tienen que ver cómo se ha ido desarrollando. Porque ahí están las bases de los problemas de hoy. Los sembramos con las soluciones de ayer. Y las soluciones de mañana son con los problemas de hoy. Y así nos vamos. Entonces, sí ha faltado eso. Y Sartori, como lo puedes ver en su obra, de repente hace un alto en el camino y dice, bueno, a ver, ¿qué es la democracia? Entonces, uno de sus libros recientes es ¿qué es la democracia? 30 lecciones acerca de la democracia, que es su penúltimo libro, si mal no lo recuerdo. Entonces, dice, ok, nos vamos lejos, pero hay que regresar otra vez. Entonces, yo resulta que termino dando en tendencias actuales los libros de Sartori, donde hace una revisión de la democracia a la luz de los nuevos problemas. Pero no es generalizado. Sí, en las preguntas a mis alumnos de octavo semestre me dicen que las bases se las han dado de otra forma, excepto por donde deberían, a mi parecer, empezar. Con los clásicos. Empezar con la política, la lógica y métodos de Sartori, con la clase política de Gaetano Mosca, en fin, los temas clásicos. Sí, incluso yo le comparto de mi experiencia, para la ponencia quería hacer también un sondeo con los estudiantes, pero pues realmente lo tuve que cancelar porque era, o sea, le preguntaba yo, comenzaba, ¿conoces a Sartori? Si sabes más o menos qué libros escribió, sí, ¿podrías hablar un poco de esto, para tu percepción, lo que has aprendido? Y ya como que no tantos, realmente decidí pues recurrir a profesores que han enseñado con base en Sartori y modificar un poco ese aspecto. Y retomando lo que dice sobre las materias que usted enseña, que es filosofía y tendencias actuales de la ciencia política, porque recordar que Sartori tiene una formación previa filosófica muy grande. Una anécdota es de que él permaneció durante 10 meses escondido en un sótano para evitar ser reclutado por las filas del ejército, y en ese sótano por fortuna tenía libros de filosofía política, tenía a Croce, a Gramsci y también a Hegel, que se dedicó a leerlos durante todo ese tiempo, y entonces ahí es donde se despierta esa pasión por el saber, y después obviamente ya más dirigida hacia lo que sería una ciencia que estudiara al poder. Usted sabe que a veces es difícil encontrar temas un tanto actuales, nuevos, que estén a la vanguardia, pero desde el punto de vista de la ciencia política, pero a veces es necesario quitarles un poco el carácter tan riguroso, tan académico, para crear alertas y así incentivar al estudiante, al profesionista de la política, a indagar temas que importan para la sociedad y que están presentes y que a veces no los llegamos a percibir. Y algunos de los libros donde se tachó a Sartori de pesimista, de polémico, el más conocido de ellos es Homo Vides, la sociedad teledirigida, donde prácticamente crea una categoría que es lo de la de los videoniños, donde dice, bueno, una generación entera se está educando con la televisión, por lo cual es difícil que desarrollen sus capacidades de abstracción, que se les sea difícil comprender temas como democracia, constitución. No sé qué tan relevante fue eso en el momento en que salió. En el momento que salió fue una llamada de atención, porque sí era la noticia, digamos, el descubrimiento de las ciencias sociales, cómo las que estaban afectando los medios de comunicación en ese entonces, que era la televisión avasalladora, sobre la calidad de lo que uno va aprendiendo en la vida. Sartori en ese libro habla de, oye, somos una sociedad, no deja sorprender cuando la gente tiene este nivel de pensamiento, cómo pueden anticiparse a sus épocas, y ahora dice, es que hoy hablamos de una sociedad, pensando en la que se queda viendo la televisión, en una sociedad que se dedica a ver. Pasamos de una sociedad que leía a una que oía, y ahora estamos en la sociedad que ve. Es decir, pasamos de los libros al radio, y del radio a la televisión. Y la sociedad que ve hoy incluso sigue siendo la misma, nada más que ahora no ve televisión, ahora ve teléfonos inteligentes, ahora ve redes sociales, y se informa ahí, y se informa porque lo ve, no porque lo lea. No necesariamente hoy en esta avalancha de noticias que nos da el internet y las redes sociales, pues mucha gente ya simplemente ve la noticia y le da
retweet o comenta la noticia de, uy, se murió, no me acuerdo de poco, cuál leí, que estaba diciendo, es que se murió por la situación, y estaban haciendo comentarios, ay, qué lástima, era un gran pensador, y de repente le dicen a la noticia, oye, pues es que se murió hace 5 años. Ah, pues que acabo de abrir la noticia. Entonces, en estas áreas de comentacracia, todo el mundo comenta, todo el mundo opina, pero ya hay poco sustento. Entonces, reaccionan de bote pronto, o incluso, para no ser hasta más curiosos, esta noticia de mexicana que obtiene un premio de ciencias y no sé qué tanto, y ponen la foto, nada más que nadie la felicita, y que varios políticos le dieron felicidades, hay que premiar eso, y resulta que no era ninguna mexicana, y no era ninguna física, filósofa, no era nada, era una actriz porno, era no sé cómo le llaman en comunicación, en periodismo, un borrego, no sé cómo se le llama, es una noticia inventada, y la gente se la cree, y opina sobre eso, y hasta que alguien le dijo, oye, pues no es una actriz porno, o sea, no existe. Entonces, sobre eso ni se comenta, no existen las cosas, se crean, se inventan, y la gente opina. Sartori llegó desde finales del 2000, a principios de la década del 2000 me parece, ya hablaba del miedo que podríamos tener ante esta sociedad donde el hombre se dedique a ver. Porque en cuanto ves y tienes todo el tiempo noticias, entonces la pantalla, estás todo el tiempo pegado a la pantalla, pues pierdes capacidad de reflexionar. Tú vas leyendo y reflexionas, porque al momento que tú lees y encuentras algo que te motiva a pensar, te detienes y lo piensas. Cuando estás viendo, pues no te puedes detener porque la noticia sigue, la televisión sigue. Hoy en día las redes sociales te atrapan, o sea, tienes una noticia y ya te estás dando a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Entonces, de alguna manera, fue un precursor de esto que le preocupaba y que nos debe de seguir preocupando. Estamos en una sociedad que nada más ve, no se toma un espacio para reflexionar. Y lo decía con la televisión. Antes de que tuviéramos televisiones, internet, Sky, Dish y no sé cuántas compañías donde ahora tienes 100 canales y dices, no tengo nada que ver. Y por ejemplo, ¿es posible combatir eso con la generación, la que viene después de los millennials? Creo que ya se llama generación touch. Fíjense, a ese extremo que estamos. ¿Hay algo que se pueda hacer para rescatarlos? O sea, obviamente no nos vamos a quitar los dispositivos electrónicos y los vamos a alejar de las redes sociales. Es evidente que ya es parte de su generación, bueno, de la mía también, pero ¿cómo hacer que ellos también puedan comprender la parte social y la parte política, que es más compleja de lo que una persona no especialista se imagina? Hay que enseñarlos a detenerse. Repito, como las noticias hoy, las redes son muy rápidas, pues casi lo que comentas hoy puede ser que en 2 horas ya no sea noticia. Entonces hay que enseñarles a detenerse, hay que enseñarles a leer cómo es una noticia, cómo es una nota, cómo viene algún link, lo que sea. Porque en esa pausa es donde pueden reflexionar. Hay que enseñarles que no es que esté mal que tengan las redes, no es que esté mal que tengan comunicación en el mundo de manera instantánea, sino hay que enseñarles a que empiecen a diferenciar, ¿no? Que busquen la fuente, que no se dediquen nada más a repetir lo que ven, porque pueden caer en estas cosas a veces hasta absurdas o ridículas, que se tienen que dedicar a investigar, a ver, que antes de que le den, antes de que se sienten a leer toda la noticia, ver qué medio la publica, cómo la está publicando, y a enseñarles que no basta nada más verla, sino que hay que leerla y hay que pensarla. Y entonces sí, pues ya que hagan los comentarios que quieran. Esto de, pues escribe lo que tú quieras escribir en los medios, pero pues antes de darle enviar, detente a date una vuelta, párate, regresa y ves si lo que estás escribiendo es algo sensato o estás diciendo alguna clase de exabrupto. Entonces, lo que tú tienes, lo que tenemos que hacer es enseñarles eso, a detenerse. O sea, sí tienes todo esto, pero detente tantito, reflexiona, lee, y entonces sí, ya son tus opiniones. Pero me parece que no les hemos dado eso, no les hemos enseñado a que reflexionen. Y la reflexión pues necesita tiempo, ¿no? No es algo que te sientas y, hoy voy a crear el nuevo sistema de partidos, debe de ser así, y ya. No, es algo que requiere construcción, una construcción mental. Entonces, así pasa con el pensamiento de todos nosotros, y pues a las nuevas generaciones hay que enseñarles a construir eso. Que no basta que tengan mucha información, hoy tenemos la demasiada información, hay que
que señales que puedes hacer con esa información, y eso es tiempo, reflexión, sentarse, pensar, y entonces sí, construir escenarios y ya platicarlos. Sí, me imagino que, por ejemplo, va a resultar un reto para esta generación touch y desde luego los últimos millennials que vengan, que están un poco más encapsulados en estos medios, cuando ingresen a la universidad y sobre todo los que se dirijan a carreras de ciencias sociales o humanísticas, en donde evidentemente se tiene que leer, se tiene que pensar, se tiene que reflexionar y desde luego también escribir, abstraer, teorizar. ¿Hay alguna manera dentro de la academia, y cree que los profesores quizá ya de edad avanzada tengan la disposición de enfrentar ese reto? En primera, yo no creo que sea una cuestión de edad. Yo siempre he creído que no es una edad física, es una actitud. Los grandes profesores de ciencia política, su especialidad es que van pensando conforme las generaciones. Tenemos un Sartori, empezó en política, en lenguaje, después debemos tener en la ciencia política, empezó en los partidos políticos, empezó por decir qué es la democracia, y lo terminamos con el Homo Videns, y su último libro, el más reciente, pues habla de cuáles son los retos de la sociedad actual. Si nos quedamos en esta vieja tradición de los tiempos pasados fueron mejores, no vamos a construir nada, estamos destinados al fracaso. Si son jóvenes y se dedican nada más a no actualizarse, pues el mismo fracaso, es una actitud constante. Yo creo que eso, el beneficio de estos tiempos es que te ayuda a que no debes cerrar. Entonces me parece que es un proceso de construcción donde, repito otra vez, nosotros como profesores sepamos leer los tiempos. Sepamos leer y no quedarnos condensados en el pasado fue mejor, el futuro va a ser peor. De pensar que el futuro se transforma cuando vayamos construyendo desde hoy. Y repito, pues eso es una manera de trabajar con los jóvenes, con las mentes que están abiertas a absorber todo. Porque es parte y parte. Hay profesores que solamente llegan y te dicen, a ver, ¿qué comprendiste? ¿Qué entendiste de la lectura? Pero no te incentivan a no nada más aprendértela, no nada más a decir, bueno, a repetirla como si fuera una letanía, sino a abstraer, a aprender con una H intermedia, hacerla tuya y con base en ella crear nuevo conocimiento. Da miedo, muchas veces da miedo que confronten nuestras ideas y nuestras posturas. Muchas veces el temor es que nos pongan de tú a tú. Entonces, pues, algunos profesores evidentemente reaccionan de una manera clásica. Pues espérenme, yo les doy la clase y ustedes toman notas, aprenden si quieren aprender, si no, pues es problema de ustedes y se acabó. Bueno, al menos yo lo que busco es estimular pues, que piensen, que me presenten en sus trabajos sus ideas. Porque muchas veces lo que hacen los alumnos también es en repetición de lo que han hecho en otros años o desde las prepa, es repetir lo que dice el autor. Y ese no es el chiste. El chiste es que ellos, como tú bien lo dices, desarrollen su pensamiento. O sea, yo prefiero un trabajo donde me digan que soy de lo peor al decir lo que estaba yo, lo que les expuse en clase, pero motivado, a que me digan que yo lo que dije es la maravilla. O sea, yo puedo estar en desacuerdo con todo lo que diga un alumno, pero si me lo justifica, el alumno tiene 10. Y hay profesores que si les dicen, no estoy de acuerdo con lo que dijo, ya de entrada lo rechazan. ¿Sí? Y terminan por reprobarlos. No es mi caso, no debe ser caso. Tuve yo muchos profesores muy buenos que me enseñaron esto. Así de, señor, yo no estoy de acuerdo con usted, pero el trabajo está bien hecho. Tiene 10. Creo que usted revisaba sus posturas, me parece que son muy arriesgadas, pero su trabajo es bueno. En mi revisión de tesis me enseñaron, tienes 3 cosas. Una, revisar los datos que están mal. Entonces, eso no hay manera de que eso me digas que no es cierto. Son datos, son fechas, son artículos que tienes que corregir porque están mal. Y eso, evidentemente, se debe de cambiar. 2, esto, yo que tú lo reflexiones. Me parece que te estás yendo por otro lado. Piénsalo para que lo cuadres mejor. Y el tercero es, no estoy de acuerdo, pero coincido en que es tu postura después de todo un trabajo, entonces esa la discutimos en el examen profesional. Entonces, así es como deben de ser todos los trabajos, ¿no? Es uno como profesor decir al alumno, no estás mal en estos hechos, estos son pensamientos, entonces creo que estás exagerando, al final de cuentas uno termina debe ser un guía de hacia dónde va,
Y lo otro ya son tus posturas. Es así, no te voy a decir que estás mal o que estás bien, estas las discutimos. Y a partir de esa discusión deberíamos de generar nuevos escenarios. Entonces, eso es algo que también creo que se pierde mucho. Creo que se pierde mucho porque nos quedamos en el primer nivel y nada más enseñar. Y no incentivar a que piensen, a que nos debatan, a que nos digan que estamos mal. Porque al final de cuentas, ¿cómo voy a mejorar yo con mi pensamiento si no es a través de la conciliación y de la confrontación de ideas? O sea, si me quedo yo encerrado de que todo lo que pienso estoy bien, pues voy a terminar como el personaje de la novela de Díaz Canet y ahí todo encerrado en mi auto de fe. No, el chiste es confrontar y que me digan que estoy mal, pero ¿por qué estoy mal? Y entonces, a partir de ahí, pues crear la reflexión y eventualmente mejorar las posturas o cambiarlas o modificarlas o mantenerme en ellas. Pero esto tiene que ser siempre a través de la discusión, que es algo que Sartori siempre ha insistido. Esto lo que yo propongo son líneas. Todas son debatibles, todas son mejorables, todas son susceptibles de que me las opinen, pero con hechos. De hecho, hay profesores académicos que consideran que ya han llegado a la cúspide, a la cima, y que ya no necesitan revisar más porque ya lo saben todos, como si fuera un dogma o un absoluto. Sartori no era así. Lo vemos, por ejemplo, con esta serie de libros que saca en su edad tardía, en su vejez, en donde se tiende más al ensayo, al panfleto, al libelo, en donde no son textos tan rígidos, tan académicos, porque quiere crear alertas y alarmas sobre los posibles riesgos que se encuentran presentes entre nosotros. Uno de ellos es la sociedad multiétnica. Y cuando yo tomé clases con usted de teorías actuales de la ciencia política, leíamos, por ejemplo, a Rob Riemann y a Alan Turan, donde seguía el tema de la multiculturalidad presente en el debate y se discutía aún después de 15, 20 años de que lo habló Sartori, de que lo criticó, porque en la década de 80, 90 se hablaba en pro de una sociedad multicultural que era un requisito para que fuese democrática, pero decía, bueno, algunas como la nuestra, por ejemplo, que se formó de la multiculturalidad, pues evidentemente debe haber un respeto por cada una, tanto de las etnias como de las razas y de las culturas. Pero, por ejemplo, ¿por qué una sociedad un poco más homogénea como la finlandesa, la sueca, deberían aceptar a otras culturas que son antitéticas con la propia para poder aspirar a ser una democracia? Recordemos que cuando Sartori hablaba de México, del tema de la multiculturalidad, hablaba sobre todo pensando que la democracia es pluralismo. Y pluralismo es, todas las ideas son bienvenidas, no necesariamente todas son válidas, pero todas son bienvenidas, y a partir de ahí construir. Y esa es la línea que nos dio la base para empezar a decir, pues, cualquiera puede opinar, y ya sabremos todos los demás valorar si es válida o no. Y cuando tomo este tema no estaba tan ligado a la migración, porque estas sociedades que tú mencionas, las nórdicas, pues sí, son muy cerradas, son muy homogéneas, porque estaban muy lejos de las migraciones. Las sociedades menos avanzadas, las europeas, eran las que estaban más pegadas al Mediterráneo, curiosamente. Pero es una cuestión hasta geopolítica. Pues hasta dónde vamos, a lo que te queda más cerca. Porque es más consolidado étnicamente Canadá que Estados Unidos, por ejemplo, pues porque nos queda más cerca de Estados Unidos que Canadá. Entonces la gente viaja a lo inmediato, donde hay oportunidades y mientras más cercanos mejor. Pero al final de cuentas, pues, también recordemos que las migraciones mexicanas van, pero regresan. Las migraciones africanas van y ya no quieren regresar. Aquí en México sí van y vienen. Entonces, eso es una característica. No había tanta migración. No había esta explosión, por ejemplo, que hemos visto en los últimos años de expulsados de Siria y toda esta zona en conflicto, que no encuentran asilo. En ese entonces no llegaban. Yo recuerdo alguna anécdota de un amigo que tuvo oportunidad de viajar allá en los 90 a Escandinavia, no me acuerdo qué país, y me dijo que la gente hasta casi se le quedaba viendo, pues porque lo veían raro, porque no era blanco, porque era moreno. Entonces decían, no, bueno, allá no era el galán. O sea, las mujeres me volteaban a ver porque me veían como rarito. Evidentemente, pues eso cuando son muy homogéneos, tienen una característica que los va identificando. Pero el mundo va cambiando. Las
migraciones han presionado mucho y han ido integrándose a las grandes sociedades europeas y van avanzando en una integración. No vayamos muy lejos. El tema contemporáneo, el día de hoy, las discusiones son fútbol. En pleno mundial, hablamos de fútbol. ¿Cómo es la composición de los países? Las selecciones nacionales. Alemania no todos son blancos. La de Suecia no todos son blancos. La de Islandia, todos son blancos porque nadie quiere ir ahorita todavía a Islandia. Pero al rato, cuando ya se empiecen no encuentran espacio los migrantes en los países europeos, van a volver a Islandia, un país atractivo, con buen desarrollo económico, pues ahí van a ir. Ahorita todavía todos son blancos, pero en unos años van a empezar a tener una composición étnica muy, muy especial. Y así van con todos los países. Sartori se adelantó, evidentemente, no viendo las migraciones, pero sí viendo que es un componente para las sociedades. Empezamos por decir que se tienen que incorporar todas las culturas y todas las composiciones. Ahora, al ser tantas y mucha la presión, pues ya las voces son de no avancemos en eso, mejor hay que avanzarle en mejorarles las condiciones de vida en sus lugares de origen, pues para que no se vengan. Porque luego las discusiones son, ¿los dejamos que entren a Europa o no? La derecha dice que no y la izquierda dice que sí, pero nadie se preocupa en decir por qué están yéndose hacia allá. Sí, porque hay guerra, ok, pero la guerra no surge de la nada. Y los que no están en zona de guerra y van por unas mejores condiciones de vida, es algo que hay que incorporar y hay que saber incorporar. Y estamos en un mundo donde no sabemos cómo incorporarlos. No sabemos hasta cuáles van a ser los límites, porque dentro de la democracia, la lucha ha sido por las libertades. ¿No? Entonces, todos somos libres de hacer lo que quieran. Entonces, ¿cuál es tu libertad? De usar una burka, ¿okay? Pero no la puedes usar en las vías públicas. Pero hoy trae el obispo, sale con sus ropas. No, bueno, pues vamos a tener que prohibirle al obispo. Y entonces cuando empezamos a prohibir, empezamos a cancelar libertades. Entonces, la democracia se está adaptando a los nuevos tiempos. Ante todas estas presiones, ante todo el mundo queriendo expresar su forma de ser, sus sentires, sus religiones, sus orientaciones sexuales, lo que sea, de repente la democracia reacciona conservadoramente y dice, bueno, pues no tanta libertad. Cuando el grito primero era, queremos más libertades, ¿por qué? Porque era una sociedad muy cerrada, era una democracia controlando muchas cosas. Cuando se abre y exigimos más libertades, de repente ya vemos que algunas dicen, no, pues estas libertades pueden atentar contra el espíritu de la democracia, entonces hay que cancelar libertades. Y entramos en estos conflictos, como podemos ver las discusiones en Francia, donde qué se permite y qué no se permite en las escuelas o en las vías públicas, que son asuntos, porque sí le permites la libertad de credo, pero no les permites la libertad de vestimenta sobre ese credo. Y no hay una respuesta sencilla, ¿eh? Cada respuesta, si decimos vamos a impulsar que sí hablen, pues nos puede llevar a un escenario. Vamos a cancelarles que el que no usen su ropa religiosa, pues también nos lleva a que no. Vamos a permitir que hablen, por ejemplo, acabo de leer un libro que se llama Sin Palabras, donde dicen que ponen un ejemplo en un programa de televisión, en una universidad, corrieron al director de la carrera porque invitó a alguien que hablaba pro-nazi. Dijo, perdóname, pero es que esto es Austria, y entonces el partido pro-nazi está creciendo mucho, pues hay que oírlo para saber de qué trata. Y dijeron, no, pero es que no podías haber hecho eso. Entonces lo corrieron y dijeron, pero eso fue un atentado a la libertad de pensamiento. O sea, no podemos cancelarlo y prohibirlo porque entonces no vamos a saber qué combatir después. Va contra la esencia de la universidad, que es la libertad de expresión, ¿no? Entonces, ¿dónde está la línea entre qué debemos permitir con libertades y cuáles no? ¿Dónde entran los factores migratorios? ¿Dónde entran los factores religiosos? No lo sabemos. No tenemos una respuesta. O sea, como lo que criticé un poco más era el problema de integración y de asimilación entre algunas culturas que tendían a aislarse al llegar principalmente a países europeos, porque se refiere más a Europa que a alguna otra región. Entonces él dice, bueno, es que ellos siguen sus costumbres, y hay otras culturas, él hacía referencia obviamente a los musulmanes, a los provenientes de Medio Oriente, hay otras culturas que vienen para acá y quizás
no se asimilan, pero por lo menos sí se integran, sí obedecen las normas civiles, las leyes, pagan los impuestos y respetan los protocolos que están establecidos dentro de nuestra sociedad. Entonces, no, yo no considero que sea ni xenófobo ni racista, porque era un sentir más de preocupación por la estabilidad democrática. Él decía, bueno, hay que darle ciudadanía a los musulmanes residentes, quizás sí, pero no derecho al voto, porque pueden crear un partido yihadista e imponerlo. No sé, a diferencia de otras posturas como la de Samuel Huntington, que sí tiene ahí un cierto tufo clasista y racista y sobre todo... pero preocupado lo mismo, en que las comunidades latinoamericanas, especialmente la mexicana, no se integran los valores de Estados Unidos. Pero cuando dicen los valores de Estados Unidos, también es como decir, oye, espérame, los valores también son sociales, son mutables. Y cuando Huntington lo dice como si fueran valores intocables. Y pues no, la sociedad va cambiando, repito. Si se va llenando de mexicanos y los mexicanos se van integrando de una forma diferente a como se integraron las comunidades europeas en los siglos anteriores, pues hay que entender eso. Porque si los queremos repetir, cómo se integran las comunidades mexicanas en el año 2000 a cómo se integraron las comunidades italianas, irlandesas, alemanas en el año 1800, pues estamos perdidos. Entonces hay que ser flexible. Si nos encerramos a que los conceptos van a ser igual de integración a los de hace 200 años, pues nunca vamos a encontrar una solución a los problemas. Y Huntington no tiene esta amplitud. Huntington se queda, no se han integrado a lo que son los valores que son estos. Y de ahí no se mueve. En lugar de decir, los valores van cambiando porque las circunstancias van cambiando. Son diferentes la composición de las migraciones. Los primeros nunca querían regresar. Los últimos, con todas las facilidades que hoy en día, pues van y vienen. Entonces, es una diferente migración, una diferente integración, que nos plantea muchos problemas y definitivamente tenemos demasiados problemas y no los entendemos. Hay otro tema que me parece muy interesante, y igual muy polémico, como la última etapa de Sartori, en toda su vida, en toda su trayectoria académica, que lo plasmó precisamente La Tierra Explota, y en su último libro, La Carrera hacia Ningún Lugar, 10 lecciones sobre nuestra sociedad en riesgo, en donde habla sobre la explotación que se le está dando al medio ambiente y sobre todo la superpoblación, el fenómeno de cómo la demografía va aumentando. Cada vez somos más, y dicen, cada vez hay más personas pobres, y esos pobres se reproducen, y que incluso tanto con la cuestión multicultural como con esta planificación familiar, muchos sectores de defensa de los derechos humanos se fueron contra él, pero él decía, bueno, es que más bien mi preocupación es qué mundo le vamos a dejar a las siguientes generaciones, un mundo en donde nos vamos a estar peleando por agua, por las cuestiones más esenciales, por la necesidad de sobrevivir. Eso hace una crítica muy fuerte a la Iglesia Católica, la comento muy rápido. Dice, ellos han sido corresponsables porque incentivan a sus fieles a que no utilicen anticonceptivos, a que no recurran, por ejemplo, al aborto, que está ahorita muy debatido hoy en día en redes sociales. Y entonces ellos dicen, pues los hijos que Dios tengan. Es un dicho que se conoce mucho aquí en México. Y en Italia. Recordemos que es italiano, o italiano, sí, católico, de formación católica. Pero hace una crítica, por ejemplo, dice en el libro, cita, hay un académico mexicano que me dice, por favor, retengan al Papa en Italia 20, 25 años. Y nosotros nos encargamos de crear políticas de planificación familiar, sobre todo a los jóvenes, pero si viene cada 5 o 6 años con su discurso de la defensa de la vida, de la defensa de la familia, ¿qué podemos hacer? Y curiosamente, en este sentido, las condiciones económicas más bien son las que han ido modificando esta idea de las familias, el crecimiento natural de las familias. Ante las realidades económicas, ante un sentido mayor, yo creo, de responsabilidad, de la calidad que le van a dar a las siguientes generaciones, pues como que se ha ido contrayendo un poco.
y me parece que más bien hoy en día la lectura es, pues no importa lo que estemos haciendo, ¿cómo se llama el libro? La carrera hacia ningún lado. O sea, lo que estamos haciendo, y nos advierte Sartori, hemos dejado de pensar en el futuro. ¿Hacia dónde vamos? O sea, a ningún lado, no tenemos una idea. México tenía una idea muy clara, queríamos ir a la democracia. Y fue una lucha de siglos, de años. Y luego de la democracia quisimos ir a la alternancia. Y luego de la alternancia, ¿qué? No sabemos. ¿Cuál es el discurso fácil? Bueno, pues entonces hay que gobiernen otros. Pues no, ese es el destino. No tenemos claro hacia dónde queremos ir como sociedad. Queremos ser un país con crecimiento económico, pues eso sí hay consenso, pero eso, ¿cómo lo logramos? ¿Cuál es el camino para ir? A través de la libre empresa, a través del libre comercio, a través de reforzar el campo, reforzar la industria, el turismo. No lo sabemos, no tenemos claro hacia dónde ir. No tenemos claro el papel económico, tampoco tenemos claro el papel político. Queremos un presidente fuerte, queremos un presidente compensado, queremos un Congreso que gobierne, pues hay que cambiar al parlamentarismo, hay que modificar las reglas de funcionamiento del Ejecutivo. No lo sabemos, y esto pasa en todo el mundo. No tenemos claro hacia dónde vamos, estamos reaccionando a las cosas sin tener un objetivo. El mundo tenía objetivos y conforme los fuimos obteniendo, los fuimos pasando. Pero sin embargo llegamos a un mundo donde ahora ya no tenemos objetivos. El mundo era el capitalismo o socialismo. Y cuando se logró el triunfo del capitalismo sobre el socialismo en los 90 con la caída del muro de Berlín y toda la separación de la Unión Soviética, como que el mundo dijo, ya llegamos, pero no es una meta. Y a partir del ya llegamos y le ganamos al comunismo y al socialismo, ¿luego qué? No tenemos claro. Por eso incluso por eso da tanto temor luego los gobiernos teocráticos, porque ellos sí saben hacia dónde quieren ir. Tienen claro que quieren un gobierno teocrático para gobernar en nombre de su Dios, de Allah, de quien sea. Pero ellos sí tienen un objetivo claro, nosotros como ciudadanos no lo tenemos. No sabemos si vender la felicidad, si vender la democracia, si defender el crecimiento económico, ¿qué queremos defender? Si queremos defender las libertades o queremos defender igualdades. No tenemos una sociedad clara, ni en México, ni en el mundo occidental. Estamos reaccionando a los problemas, pero no estamos teniendo una visión a largo plazo. Por eso me parece que ese título es fantástico. Estamos en una ciudad que no sabe, que no va a ningún lado. Y como no sabemos, estamos perdidos. Uno de los libros de esta etapa es precisamente La democracia en 30 elecciones, que como sabemos fue un teórico de la democracia reconocido mundialmente con un gran prestigio y gran respeto por toda la comunidad politológica, algunos partidarios, otros un tanto reservados, con ciertas críticas, pero bien fundamentadas y necesarias desde luego. Pero por ejemplo, si revisamos qué es la democracia, si revisamos la teoría de la democracia revisitada, es el primer libro que se tradujo en español como Aspectos de la democracia, que no fue tan conocido en esa época, y vemos este libro mucho más reducido de poco más de 100 páginas. Vemos a un politólogo, un cientista social a una edad madura, preocupado por llegar quizás a sectores que no habían estado cercanos a su obra, porque veían libros, y es evidente que salvo los expertos o los aficionados, pues van a recurrir a libros extensos. Es más fácil que alguien se acerque a temas de democracia si ve un libro bastante... Y más aún, ese libro es resultado de 30 cápsulas informativas para la televisión. Entonces Sartori mismo, entendiendo el Homo Vivens, dijo, pues ahora, ¿cómo empiezo a dar mi legado? Yo creo que llegó ya a cierta edad y dice, bueno, pues ahora tengo que transitar hacia las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones no van a leer mis libros de 1000 páginas. ¿Cómo llego a más gente? No a través de los libros, cuando él mismo ha identificado que eso es una sociedad que ve. Entonces, cápsulas de 4 minutos, que se transformaron en 30 lecciones escritas, porque evidentemente el lenguaje de la televisión es diferente al lenguaje escrito, pero son cápsulas muy breves. A ver, estos son los puntos, como entendiendo que a nuestra sociedad les da flojera leer a profundidad un tema y les atrae más tener varios temas.
Entonces mejor les doy 30 temas diferentes relacionados con democracia, pluralismo, globalización, derecha-izquierda, equilibrio de poderes. Mejor se los doy de a poquito para que si les interesa se adentren al tema, que darles un tema y a partir del tema democracia considerar todo esto. Pues mejor les doy 30 cápsulas chiquitas con 30 ideas diferentes con un propósito, que entiendan que la democracia es debate. Entonces me parece que en ese sentido Sartori lee muy bien a la sociedad. Yo creo que ahorita Sartori lo pensará. Sartori mandaría, en vez de ya de 30 lecciones, mandaría 60 tweets de democracia, porque pues, a esa sociedad nos estamos acercando, ¿no? Y lo cual es más complicado conceptualmente. ¿Cómo le haces para dar a conocer tu idea en 120 caracteres? Cuando escribes un libro tienes la amplitud de las palabras que necesites. Ahora la nueva sociedad, los nuevos medios de comunicación te exigen que tengas que ser muy preciso. De hecho, uno de sus discípulos acaba de sacar recientemente un libro que se llama De Homo Videns a Homo Pictum, que es César Cancino. Pero pues siguiendo el tema de la democracia y de estos libros en general, ha desembocado en dos tipos de lectores. Los que se creen expertos en Sartori, porque evidentemente es un lenguaje más fácil, libros mucho más cortos. Probablemente Sartori no es nada más Homo Videns, no es solamente la carrera hacia el mismo lugar, no es solamente la sociedad multiétnica. Hay mucho de Sartori que se desconoce incluso en nuestro país, que no se ha traducido al español, del inglés o del italiano. Pero también por el otro lado está quien critica a Sartori al tomar estos libros como textos académicos que son para enseñar. Y yo siento que Sartori quería más poner temas en la agenda, que lo ha logrado. Se siguen vigentes, lo seguimos discutiendo. ¿Usted considera que eso deberíamos aspirar en alguna etapa, los politólogos o los que estamos en formación para ser politólogos o cientistas sociales? Porque siento que en México hay como que un cierto recelo hacia esa postura de, ya una vez que llegaste al estatus de académico, te tienes que mantener muy rígido, solamente en temas específicos de la propia disciplina. Mira, yo creo que es hasta dónde quieres llegar. Si pretendes construir un lenguaje académico para tus pares, para tus colegas, para la gente entendida del tema, pues tu lenguaje va a ser mucho más difícil para la sociedad. ¿Por qué? Pues porque va a ser muy académico, muy técnico, muchas palabras. Y como lo hemos visto, las sociedades hoy no son de palabras, son de imágenes rápidas. Si tu pretensión es llegar a más gente, y tienes que empezar a condensar. Tienes que empezar a condensar, pero de manera inteligente. No nada más decir como si fueran eslogans de mercadotecnia, sino plantar dudas para que a partir de ahí se desarrolle investigación, se desarrolle discusiones. No dar verdades absolutas, sino simplemente tratar de expresarte en las formas, los medios que tienes hoy a tu alcance. Si tú quieres que te lean los jóvenes de manera espontánea, de manera natural, sin que sea una obligación académica, pues tienes que ser mucho más preciso. Tienes que ser más corto el lenguaje para... Todo el ser humano, afortunadamente, no ha perdido la capacidad de ser curioso y de querer aprender. Entonces lo que uno necesita es estimularles esa parte. Entonces, yo creo que lo que debemos hacer es, si tú pretendes mantenerte en un espacio académico, pero cual es muy válido, tu público va a ser menor. Si pretendes que tu pensamiento debe de llegar más, pues tienes que hacerlo más digerible. Entonces ahí yo coincidiría con Sartori, ¿no? Si tus primeros estudios son muy amplios, muy profundos, muy a detalle, no recuerdo cuánto, pero necesitó para escribir cada uno de sus libros, pero pues para escribir la de partidos, sistemas de partidos, no sé cuántos años le habrá tocado hacer la investigación, en épocas de no internet, todavía más complicado. Hoy en día tienes que ser más preciso, si quieres llegar a más. Entonces, y Sartori lo ha ido leyendo, pasó de las grandes teorías a libros donde lo que hace es reflexionar y poner dudas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué necesitamos 30 lecciones? De repente, cuando ya tiene 80 años, reescribir y dar lecciones sobre 30 breves lecciones sobre ciencia política es decir, pues necesito
renovar mi discurso, renovar mi lenguaje para poder seguir estando vigente y para poder llegar a más gente. Para finalizar, maestro, usted tuvo el privilegio de asistir a algunas conferencias, como lo mencionaba. No sé si nos pudiera compartir más o menos cómo era Sartori al dar sus conferencias, porque a veces conocemos mucho sus libros, pero no tanto a la persona que está detrás de la obra. Sartori era maravilloso, porque lo sentías como si fuera tu profesor de todos los días. O sea, uno lo escuchaba evidentemente de mi época, cuando lo escuché. Sartori era Dios de la ciencia política. Ahorita ya nos olvidaron de él prácticamente, pero en ese entonces estaba vigente, estábamos esperando año con año el nuevo libro de Sartori, el nuevo artículo de Sartori. Y cuando uno lo escuchaba hablar, era como estar en clase. Lo escuchaba uno con un absoluto respeto, con admiración, pero él no era solemne. Entonces era muy coloquial. Entonces te acercaba de repente a hacer un chiste, hacer alguna relación que uno nunca había tenido en mente, que te abría los ojos, de repente cambiaba el tema, pero con una solidez intelectual única y sobre todo como muy accesible, repito, como si realmente fuera humano y no el Dios de la ciencia política. Entonces era a diferencia de algunos otros que sí imponían una presencia de, pues acá estoy y ustedes están allá. Sartori era como muy familiar. Repito, era como si fuera tu profesor de todos los días. Entonces, con el cual las mirabas, pero le tenías confianza. Esa sensación siempre me dio el par de ocasiones que vi a Sartori. Esa sensación de, una fue un escenario de una universidad y otra fue un escenario de una conferencia, no me acuerdo en dónde, pero ya era más como para funcionarios o académicos, y la otra era más como para estudiantes. En ambas me dio la misma sensación, que era una persona accesible, una persona como uno podía ver. Hoy te diría que sería como el abuelito al cual los nietos van a platicar con él y él se puede echar 3 días hablando y los nietos fascinados. Maestro, pues le agradezco mucho que nos haya cedido este tiempo para esta conversación sobre un gran pensador, un gran politólogo que formó gran parte de nuestra disciplina, que lamentablemente pues lo perdimos hace poco, más de un año, pero por fortuna tenemos todos estos libros, hay que seguir reflexionando y desde luego generar debate a partir de sus temáticas y, ¿por qué no?, nuevas teorías, nuevo conocimiento. Así es. Muchas gracias. A ti. Hasta luego.